siguiente. El proceso penal hoy no es simplemente un conjunto de trámites ordenados entre sí, un conjunto, una suma de ritos, uno tras otro. Eso no es Eso podría ser un procedimiento. El proceso penal hoy no puede concebirse sino como un conjunto de actuaciones desarrollados por autoridad competente, con respeto de garantías del ciudadano procesado y de las partes, que está orientado a, mediante una decisión jurisdiccional final, definitiva, cerrar un caso, restablecer la paz social alterada por la comisión de un hecho delictivo a través de la imposición de una sanción o la determinación de no responsabilidad, la determinación de inocencia de una persona. Entonces, el proceso penal así entendido será válido sí y solo sí en su desarrollo, en el decurso del proceso, en todos sus niveles de inicio a fin, se respetan las garantías de los ciudadanos sometidos a la investigación o procesamiento. La regla, que es una regla que surge constitucional, es que el Estado en materia penal, el único que ejerce el monopolio, el ius puniendi, administre el derecho penal, determine responsabilidades y sancione siempre y cuando sus actuaciones de persecución, de investigación, de imputación, de acreditación y de decisión se hagan conforme a ley, respetando los derechos fundamentales del ciudadano investigado o procesado, sin afectar indebidamente sus derechos fundamentales. Y es ahí donde tenemos que claro lo siguiente. Derechos, reconoce derechos fundamentales y estos derechos fundamentales tienen la sustancia, la base que legitima el procesamiento penal. El procesamiento penal de lado, de costado, mirando a otro lado que la Constitución. Derecho penal y Constitución van de la mano. Los límites del ius puniendi, ¿dónde están? En los derechos constitucionales, en los derechos fundamentales de esa persona investigada o procesada. Se parte de algo, presunción de inocencia. Difícil está abocada la presunción de culpabilidad de todo el mundo, sobre todo algunas autoridades que ven a los denunciados, a los investigados, a los procesados como culpables, cuando en realidad el mandato constitucional es, ojo, investígalos, procesalos, imponles medida, pero no olvides hasta el final que son presuntos inocentes. Y establece que a una persona solo se le puede determinar, calificar como delincuente en tanto exista una sentencia definitiva, una sentencia firme, sea consentida o ejecutoriada. Recién en ese momento a esa persona se le puede decir o tildar, calificar de delincuente, porque ha cometido un delito y eso está probado. No es correcto que la sociedad, que la prensa, que los políticos tilden de delincuente a una persona que está siendo investigada. No es correcto eso. ¿Por qué? Porque esa persona aún está cubierta bajo el manto de la presunción de inocencia. Lamentablemente en muchos casos, sobre todo en los casos mediáticos, en los casos que salen a prensa, pues la prensa saca un titular diciendo cayó violador, atraparon a corrupto, el mismo presidente de la República tilda de corruptos o delincuentes a ciertas personas que son investigadas. Ese es un mensaje negativo para la sociedad por se va formando no conforme a lo que dice la Constitución, que es la regla social por excelencia, que establece el respeto a derechos fundamentales como base del Estado democrático, sino que se genera en la gente como regla general
en la idiosincrasia común que la persona investigada de por sí ya es un delincuente. Ah, si lo están investigando es por algo. Si está en prisión preventiva debe ser culpable. Esa presunción de culpabilidad es lo que está en discordia con lo que nosotros como hombres de derecho tenemos que defender lo que la Constitución establece desde un inicio. Muy bien. Dicho esto, entonces, el Estado, frente a presuntos hechos criminales, frente a la presunta comisión de delitos, el Estado, en materia penal, a diferencia de los casos civiles, los casos... En materia penal, el Estado no tiene otra opción, no tiene otro mecanismo para buscar el esclarecimiento de esos hechos de naturaleza que la investigación. O sea, el Estado, a través de sus agentes, para esclarecer si se cometió o no un delito, si el sujeto denunciado cometió o no un delito, solo tiene un camino, que es la investigación penal. De un punto importante que tenemos que definir. La investigación penal, ¿en qué consiste? ¿A qué apunta? ¿Y qué genera? Teoría general del proceso, el Estado, frente a un presunto delito, ejerce a través de sus agentes dos grandes funciones. Una primera gran función, que es la función persecutora. Esta función persecutora, ¿en qué consiste? En que un agente estatal desarrolla actos de investigación orientados al esclarecimiento de los hechos, a determinar si efectivamente lo que se ha denunciado ocurrió, si lo que ocurrió tiene algún nivel de relevancia penal, quiénes habrían participado en el hecho, a recabar datos objetivos en la investigación para sustentar una posible imputación, más adelante una acusación, conseguir material probatorio para sustentar el caso, una función persecutora. Esa función persecutora es propia del Ministerio. Es la Fiscalía la que se hace cargo, es la encargada de ese poder de perseguir y ejercer la acción penal, de formular acusación, de tener la carga de la prueba. Persecutor. Ese rol, esa función persecutora, está a cargo del Ministerio Público como director de la investigación, en la que cuenta con el apoyo especializado de la Policía Nacional y otras divisiones, medicina legal, instituciones privadas, técnicas y demás. Pero esa labor de persecución, de indagación, de investigación, de construcción de caso, en el supuesto en el que se logre conseguir material probatorio, no puede ser la misma, no puede estar en manos de la misma institución estatal que la segunda función. La segunda función es la función decisora, o en algunos libros de doctrina la van a ver como la función sancionadora. No es correcto llamarla así porque no siempre todo caso que va con una acusación a juicio oral termina con una sanción. Termina con una decisión que puede ser responsabilidad o puede ser inocencia. Esta función decisora es a cargo de un órgano que se rige bajo un principio esencial: imparcialidad. Es decir, luego de que el agente estatal, Ministerio Público, desarrolla la función persecutora, tiene un caso, plantea una acusación y se obliga a probar, ese planteamiento va a ser actuado ante este órgano decisor, quien no solo va a escuchar, valorar lo que el Ministerio Público actúa en un juicio, sino que también va a contrastar esa
acusación, esa imputación, ese material de cargo con lo que la defensa de ese ciudadano acusado va a decir, actuar o contradecir en el juicio. Acusación fiscal, defensa. Valoración de la actuación probatoria al decisor, imparcial. ¿Cuál va a ser ese? Órgano jurisdiccional. Entonces miren ustedes cómo es que las dos grandes funciones, la función de persecución y la función de decisión, son parte de la función estatal, sin duda, pero están distribuidas en dos entidades diferentes. Un juez no puede ser investigador y no puede ser decisor. Quiebra la imparcialidad. ¿Por qué? Porque el investigador, el acusador, es parte, una parte acusadora, así como la parte de la defensa. Entonces, no puede ser juez y parte. Tienen dos manos de entidades totalmente diferentes e independientes. Un órgano constitucional, como es el Ministerio Público, y un poder del Estado, como es el Poder Judicial, encargado de la administración de justicia bajo imparcialidad. Muy bien. En ese desarrollo, partiendo de la función, la teoría del proceso se coloca en el siguiente supuesto. Es posible que se esté denunciando, investigando o procesando a un inocente. Y esa va a ser la regla general en el tratamiento del proceso. Ese denunciado, investigado, procesado, acusado, es un presunto inocente. Y por tanto, siendo presunto inocente, no lo puedo vejar en su dignidad, no puedo darle un trato inhumano, física o psicológicamente, no puedo torturarlo, no puedo golpearlo, ¿sí? Entonces, claro, porque es inocente. ¿Qué pasa si después del proceso, al final se determina que resulta ser inocente, que no con los hechos materia de imputación? Tenemos que tratarlo como inocente para no en un atentado contra sus derechos de manera ilegítima. Y entonces la teoría del proceso se coloca siempre bajo ese esquema, la presunción de inocencia como uno de los principios esenciales estructuradores del proceso penal. Y la teoría del proceso también se coloca en el siguiente puesto. ¿Es legítima la actuación del Estado a través del Ministerio Público, la Policía Nacional, para investigar el delito? Legítima. Esa es la actuación que corresponde frente a una notitia criminis, frente a un hecho de noticia acerca de la presunta comisión de la investigar a los sospechosos, sin duda que es. Pero la teoría del proceso se coloca en el supuesto en el que esa potestad, ese ejercicio funcional de investigación, vaya más allá de los límites permitidos. Esa potestad de investigación pueda acarrear, generar algún perjuicio indebido hacia los derechos o intereses de ese ciudadano investigado. La teoría del proceso se coloca en el supuesto en el que se planteen medidas excesivas, desproporcionales, actuaciones irregulares, actos de investigación contra los derechos fundamentales de ese ciudadano, acciones abusivas, desproporcionales por parte de la autoridad estatal, llámese fiscalía o policía. Y en ese contexto, ya nuestra legislación, y por eso es que se ha incorporado en el Código Procesal Penal del 2004, conocido aún como nuevo Código Procesal Penal, el artículo 71 sobre derechos del procesado, del investigado, del imputado, y el mecanismo de la tutela de derechos. ¿Para qué? Para que frente a algún acto abusivo, un acto proporcional de la autoridad encargada de la investigación,
ese imputado o su abogado defensor puedan acudir a un juez solicitando auxilio, solicitando que cese esos actos abusivos, desproporcionados, que les causan agravio, solicitando ante ese juez alguna medida correctiva, una medida reparadora a través de la tutela de derechos. Este mecanismo, con el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, con el proceso sumario decreto legislativo 124, pues no existía. Y era tierra de nadie algunos ámbitos de investigación en muchos espacios del país en donde algunos malos lo que querían. Detenían a las personas y no les informaban los motivos de detención, las tenían encerradas, las vejaban, las humillaban, etcétera. Bueno, entre otros actos regulares. Entonces este código incorpora este mecanismo novedoso de reclamo, de defensa de las garantías que le corresponden a ese ciudadano sospechoso, ciudadano investigado, sí, pero siempre cubierto bajo el manto de la presunción de inocencia. El Código Procesal Penal establece en el artículo 71 un catálogo de derechos. Y sobre ese catálogo de derechos dice, en caso estos derechos enunciados sean afectados, el imputado, su abogado defensor, su abogado, pueden acudir al juez en vía de tutela de derechos para reclamar afectaciones a sus derechos, violaciones de sus derechos por parte de las autoridades encargadas de la investigación. Y encontramos varios derechos que no están allí por gusto, que no ha sido en el artículo 71 porque se tiene que llenar la ley, no, sino que cada derecho consignado, establecido, reconocido en el artículo 71 que le corresponden al imputado, tienen una razón de ser. 71. Y ahí ya tenemos que tener claro que vamos a hablar a partir de ahora del primer presupuesto, del primer supuesto, perdón, no presupuesto, supuesto o contexto de evidencia de la tutela de derechos, artículo 71. ¿Y qué nos dice el artículo 71? Eh, Primero, nos coloca en el escenario del inicio de las diligencias, desde diligencias preliminares, desde los primeros actos de la persona, esa persona denuncia el inicio de las actuaciones de investigación, tiene derecho a que se le informe los casos de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de cargos de la investigación, hacemos referencia a los cargos de imputación, los hechos denunciados, la conducta atribuida a esa persona. Apenas con la primera noticia crimen, a la fiscalía le puede llegar una denuncia de parte, un escrito, donde se denuncia al gerente tal de tal empresa por la presunta comisión del delito de estafa en agravio de tal, el denunciante. Se narra la conducta, se establece que esta persona presenta como un gran empresario, distribuidor de vehículos, y una vez que uno le da el adelanto, él corta sus líneas telefónicas y no atiende más, y se queda con el vehículo. Y todo eso es un mecanismo de fachada porque no existen vehículos, no existe empresa, y estos señores se aprovechan mediante engaño, hacen caer a la gente. Bueno, ahí están los hechos, esos son los hechos. Si el fiscal recibe esa denuncia y abre preliminares, disposición número 1, ábrase diligencias preliminares, fija plazo, establece acto de investigación,
contra ese empresario, la obligación del fiscal, ¿cuál es? Comunicarle, notificarle a ese denunciado sujeto de una investigación, eliminar aún, pero desde ya tiene derecho a enterarse, a conocer qué cargos existen contra él. ¿Para qué? Algo lógico, para defenderse, para poder contradecir los hechos denunciados, para poder aportar la documentación que acredite que lo que se está denunciando no es correcto, es una equivocación, es un malentendido, es falso, es un tema civil, etcétera. Eso ya le corresponde a la defensa de esa persona, pero hay que posibilitarle esa defensa. ¿Cómo se le posibilita a la persona denunciada que pueda defenderse? A través de la notificación y a través de la información que está siendo investigado por tales hechos. Ese primer derecho, que parece algo tan lógico, en muchos casos no se da. Miren, en muchos casos no se cumple. La autoridad encargada de la investigación muchas veces no cumple ello. Y en lugar de abrir diligencias preliminares, una de las grandes irregularidades que ocurre en el Perú, en lugar de abrir diligencias preliminares contra Juan Pérez, el empresario denunciado, los que resulten responsables, contra los que resulten responsables. No precisa el nombre de Juan Pérez, el denunciado, el empresario, no. ¿Por qué? Mala práctica. Lo que se va a hacer, algunos despachos fiscales, no todos, lo que hace es citar a estas personas denunciadas, pero como testigos. Los citan como testigos, no como indagados, no como investigados, sino como testigos. La pregunta es, si contra esta persona, Juan Pérez, hay una imputación, una denuncia clara de que él estaría estafando a la gente con la venta de vehículos, la pregunta es, ¿le corresponde la cualidad de testigo o de investigado? Uno dirá, pero es independiente, ya en la investigación no es irrelevante. No es. ¿Por qué? Porque el testigo no apersona abogado. Al no apersonarse abogado del testigo, no se da la carpeta, la denuncia. La declaración, si quiere el testigo va con abogado, si no, no. Si va sin abogado, igual se le toma su declaración. En la declaración, el testigo tiene que hablar, sí o sí. El testigo no puede decir hago uso de mi derecho a guardar silencio, porque él no tiene derecho a guardar silencio. El testigo tiene que colaborar, el testigo tiene que... En cambio, el investigado tiene derecho a personar abogado. Su abogado, antes del día de la declaración, puede ir a revisar la denuncia, los anexos, quienes han de actas de declaración, preparar la defensa. En la declaración, el día de la diligencia, el investigado puede hacer uso de su derecho a guardar silencio. ¿Hay una clara diferencia o no? Claro, hay una diferencia tremenda entre acudir a un testigo que como investigado. Ahí hay una tremenda irregularidad. Entonces, por eso es importante partir por respetar al investigado. No se puede avanzar con trampas, con malas jugadas, no. No, aquí no se está jugando al póker, haciendo trampas, no, aquí lo que se está haciendo es administrar, buscar esclarecer los hechos para la administración de justicia. En este caso, se tendría que abrir diligencias preliminares con el nombre denunciada, en tanto está plenamente identificada para garantizarle desde un inicio el ejercicio de su derecho. Pero el artículo 71 no solo se queda en eso, no solo dice, oye, desde un inicio fiscal, policía, tienes que informarle al investigado acerca de los cargos de imputación. El artículo 71 se desarrolló una jurisprudencia bastante interesante en materia de tutela de derechos que tiene que ver con desde los primeros actos
de investigación. Así tenemos el caso Chinchero. En el caso Chinchero se cuestionó en fase de diligencias preliminares, se cuestionó que la imputación inicial, no la imputación de la formalización, sino la inicial en la que se abrían las diligencias preliminares, se había planteado imputaciones genéricas, gaseosas, no entendibles contra ciertas personas. La defensa plantea una tutela de derechos contra esa disposición de apertura y el Poder Judicial la declara fundada. ¿Cuál fue el argumento? Si es que me vas a investigar, tienes que plantearme una conducta lógica, no acabada, no terminada, no sumamente específica, pero por lo menos tiene que tener cierta coherencia, cierta razonabilidad. Me tienes que vincular con un hecho determinado, o sea, un caso. Dime qué es lo que me planteas, que si es que incrementé mi patrimonio y si fui cómplice con los hechos, ¿para qué? ¿Para qué me tienes que explicar los cargos? Para garantizarme la defensa. Yo no puedo defenderme de lo que no sé, de lo que no entiendo. No puedo defenderme de la nada. Entonces, no me era una investigación más aún de un caso grave con las consecuencias que yo, si es que ni siquiera sabes cuál es el hecho que me vincula a mí con la presunta comisión del delito. Bajo ese argumento, respeto el derecho de defensa y consecuencias de una investigación, del sometimiento a una investigación, es que se declara la tutela. Donde viene otro punto importante. Hay posturas diferentes respecto a las implicancias que genera el someter a una persona o estar sometido a una investigación por parte de un ciudadano. El caso, por favor, es el expediente 462-2017, Lima, caso Chinchero. Entonces, a partir de ello, se deducen varias posiciones. Una investigación afecta negativamente a una persona o no lo afecta. ¿Es deber de la persona, del ciudadano, someterse a la investigación o esta persona tiene que repeler los actos de investigación? Es decir, es lo siguiente. Partamos siempre de presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Una persona denunciada, solo denunciada, de que contra él, sufrir las consecuencias anímicas, psicológicas propias de una persona inocente. Va a tener temor, va a tener de qué va a pasar, de qué viene, de qué consecuencias puede haber. Interna. Segundo, esta persona no se va a ver afectada de manera aislada, su familia preocupada por esa situación. ¿Qué pasa si el caso sale a la prensa o es conocido por su entorno? Socialmente esta persona se va a ver afectada. La gente lo va a ver como presunto responsable de los hechos que lo denuncian. Si esto sale en prensa, la prensa ya lo lapida y lo califica como un delincuente, como un violador, traficante o un corrupto. Y entonces esas consecuencias psicológicas, familiares, sociales, laborales. De pronto esta persona estaba a punto de ser designada en un puesto del Estado, pero ante esa denuncia, para evitarse el escándalo. Esta persona iba a ascender en una entidad privada, empresa que cuida bajo un protocolo de ética, de lucha anticorrupción, de compliance y demás, cuida que su personal no esté manchado. Al ver que tiene una denuncia encima, dice, no, tú no puedes hacer. Bloquean su desarrollo personal. O sea, hay consecuencias. ¿Investigada por el solo hecho de estar investigada? Sí,
sin duda, van a haber consecuencias para esta persona, pero, el Estado no tiene otra opción. Hemos dicho, crímenes de la presunta comisión de un hecho delictivo, al Estado no le queda otra opción que investigar. Ese ciudadano, pese a todas esas consecuencias negativas que pueden surgir de la investigación de su familia, otra que ser sometido a una investigación. Pero, y es ahí donde la legislación adopta este sentido, el Estado a través de su normativa dice, te voy a investigar, sé que vas a sufrir ciertas consecuencias propias de la investigación, no me queda otra opción, pero lo que voy a hacer es investigarte, no de manera detenida, sino que te voy a investigar dentro de un plazo razonable. Ahí está, derecho al plazo razonable. Te voy a investigar y no voy a hacer actos desproporcionados contra ti ni actos abusivos contra ti. Voy a respetar tus derechos, te voy a permitir defenderte, voy a permitir que tú presentes tus medios de prueba, tu solicitud de descargo, voy a permitir que tú le pidas al fiscal que practique ciertos actos para conseguir elementos de descargo a tu favor. Vas a tener conocimiento de las actuaciones, tu defensa va a poder participar en las actuaciones. Miren ustedes cómo es que la propia normativa le permite a este ciudadano poder soportar las consecuencias de la investigación. Limita el tiempo de la investigación para lo realmente necesario. Esa es la idea. Esa es la idea. Y entonces, frente a las consecuencias propias de la investigación y frente a las medidas que se adoptan para que las autoridades encargadas de la investigación no afecten indebidamente los derechos del ciudadano investigado bajo la presunción de inocencia, el 31 establece ya de informar los cargos de imputación. Hay otra obligación, a la par, que es cuando la persona es detenida. Miren, el contexto en el que en contextos de detención a la persona a la que se le detiene en supuestos de flagrancia, nuestro Código Penal y el Código de Proceso Penal regulan el tema de la... Entonces, en ese contexto de la policía a un ciudadano en supuestos de flagrancia, el artículo 71 es una obligación adicional. Ya no solo le informes los cargos, es decir, usted está siendo denunciado por presunta comisión del delito de cohecho. Ya, no solo le informe los cargos, también, y ahí viene el segundo, se le tiene que informar los motivos de la detención. El motivo de la detención no es el cargo. El cargo son los hechos denunciados atribuidos a esta persona. ¿Sí? El motivo de la detención es el contexto en el que se encuentra. Usted en este momento está siendo intervenido porque ha sido atrapado en plena. A la persona plena cuando está dentro de una casa ajena y está sacando televisores. Ya. Detenido en flagrancia. ¿Sí? A ese sujeto en flagrancia le corresponde, todavía lo cubre la presunción de inocencia, sí. Vamos a explicar luego por qué. No solo por mandato constitucional, hay otras situaciones. Usted está siendo detenido porque hace 2 horas se asaltó el grifo tal y hemos visualizado y hemos visto que el vehículo que salió con los asaltantes tenía la placa y esa placa le corresponde a usted y usted en este momento está siendo intervenido a bordo de ese vehículo. Detención, ¿sí? Si es una detención preliminar judicial, es decir, con orden judicial, sin flagrancia, orden judicial, presentarle la orden judicial, notificarlo al momento de la detención con la orden judicial para que él sepa los motivos de la detención. Esto es importante, diferenciar entre cargos imputados, imputaciones, hechos atribuidos y motivos, contexto de la detención, flagrancia o detención preliminar judicial. Son 2 cosas diferentes. Esto es relevante, ¿por qué? Porque muchas veces no se cumple con hacer estas precisiones en las actas y vía tutela se están tumbando actas de esta manera. Entonces, ¿qué pasa?
Algunas oficinas, algunas divisiones policiales tienen una especie de formato, una especie de cartilla de acta de intervención, muchas de las cuales incluso. Entonces, el efectivo policial solo redacta el momento, la hora, el lugar donde se ha intervenido y abajo hay un cliché que dice se leyeron sus derechos, tal, 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 tal. Pero en un momento se consigna que se le explicaron los cargos de imputación contra él y no se le explicó el motivo de la detención. Esto es vital. Si es que no hay eso, la persona puede cuestionar esa acta, la persona o su defensa. ¿Cuál es la razón de ser de este requisito? Hay un sentido a esto, hay una justificación a esto, y es que el proceso se coloca en el supuesto en el que el ciudadano presuntamente es más vulnerable. ¿En qué momento frente a la acción estatal el ciudadano es vulnerable, se ve en mayor desventaja del poder estatal? Al momento de la detención. Al momento de una detención, los que han vivido una detención, uno puede apreciar cómo es que el poder estatal funciona, la coerción. Allí es donde se verifica, enmarrocan, le colocan las esposas y lo suben a la patrulla, lo conducen a la comisaría o la dependencia policial, lo colocan en el calabozo. Se ve el poder estatal, ese poder de coerción estatal. Y en ese contexto, la teoría del proceso coloca y dice, sí, ese es el contexto de mayor vulnerabilidad. El ciudadano frente a esa fuerza pública vulnerable se ve. Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir esa situación de vulnerabilidad, de incertidumbre, de angustia. Y por eso, autoridad, autoridad democrática, autoridad que cumple bien tu función. Cuando tú detengas a en tanto el contexto lo permita, ojo con lo que estamos diciendo, en tanto el contexto lo permita, tú lo que tienes que hacer es, asegurado el detenido, identificado y asegurado el detenido, viendo que no hay riesgo ni al ni el agente, lo que se tiene que hacer es informarle los cargos y los motivos de detención, lo cual tiene que constar en un acta levantada en el lugar de los hechos. Esa es la regla. ¿Para qué? Para que cuando esa persona, ¿pero qué hice? ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué me marroca? ¿Pero por qué me empuja? Ya. Cuando a esa persona se le explican esos cargos, esos motivos de detención, esa incertidumbre, ese miedo que tiene, va disminuyendo. Se le permite entender que es el cumplimiento de una actuación funcional legal atentado contra sus derechos. Esto es importante. Esa es la razón de ser de ese primer derecho que se establece. Segundo derecho, el derecho a la llamada. Ese derecho a la llamada no es el derecho a llamar a un abogado, eso es diferente. El derecho a la llamada, ¿qué significa? Que se debe permitir que esta persona informe, comunique a una persona natural o a una institución jurídica que está siendo intervenido por determinado policía y que está siendo conducido a determinado lugar. ¿Esto por qué? Porque muchas veces ocurre que algunas personas son detenidas, son golpeadas, desaparecidas, nadie se enteró de que estaba siendo detenida y algunas han sido golpeadas, lesionadas, otras han aparecido muertas. Solo hay testigos que dicen que efectivamente una patrulla lo levantó y nunca más aparecieron. Frente a esas situaciones es que surge este derecho a la llamada, para darle la tranquilidad al detenido de que no solo ella y él la detención, no solo son ellos, sino que hay terceros que ya están al tanto, que ya conocen de esa detención, esa privación de libertad, y por tanto hay garantía de que se pueda hasta qué hora puede estar detenido, a dónde lo están llevando, a dónde puede ir el abogado, a dónde puede ir la familia a visitarlo, etcétera. El derecho a la llamada, que también tiene que constar en el acta. ¿Qué pasa si el detenido en ese momento no tiene teléfono? Pues no hay teléfono, pues no hay teléfono. Tampoco vamos a exigir que todos los ciudadanos del Perú tengan un celular a la mano, no. Se esperará que sea policial y a partir de ahí ya se a brindarle las facilidades para que pueda hacer la llamada respectiva o la comunicación respectiva. Siguiente derecho, el derecho a
desde ese primer instante un abogado. No quiere decir eso que para que la diligencia de intervención policial y detención prosiga, tenemos que esperar al abogado. No, no quiere decir eso. Eso quiere decir que desde ahí él puede llamar a un abogado y decir, doctor, me están interviniendo, necesito su asesoría legal. Si el abogado dice, yo llego en 10 minutos, la autoridad continúa con la intervención, con los actos de urgencia, a espera de que llegue el abogado. El abogado llega, participa en el acto y punto, ¿sí? El abogado dice, bueno, estoy a 3 horas, a 4 horas, o mañana llego recién a la ciudad, así que espérame. La diligencia no puede parar, desarrollarse hasta el final y el abogado luego vendrá y tomará conocimiento de las actuaciones que funcionan. Esto de llamar a un abogado, obviamente, lo que está orientado es a permitirle contar con una eficiente, eficaz, que le permita advertir cualquier acto abusivo y atropello. Esa es la idea. ¿Qué pasa si este ciudadano no tiene los recursos para contratar un abogado privado? El Estado asigna uno, defensa pública. Siguiente derecho. Se le tiene que informar a este ciudadano que tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a guardar silencio, se le tiene que informar. Lamentablemente esto es uno de los derechos que más se vulnera. ¿Por qué? Porque algunos efectivos agarran a bofetadas o a cachetadas al detenido, lo hacen llorar, lo filman con su celular y dicen, ¿te has arrepentido? ¿Te arrepientes o no? Habla que es peor para ti, confiesa que es peor para ti. Eso está prohibido. Cuando un policía hace eso, a lo contra él, sino que el policía expone la investigación porque luego ese sujeto al que está golpeando, a través de una defensa va a lograr tumbarse esa intervención y todas las actas que continúan vía tutela de derechos. Derecho protegido constitucionalmente. Entonces, ahí es donde el profesionalismo, la experiencia de los efectivos policiales que desarrollan estas detenciones tiene que primar por sobre la rabia, por sobre las ansias de tratar de ser retributivo autor de un delito. No, esa persona va, para ser determinada como autor de un delito o cómplice de un delito, tiene que pasar por todo un proceso de investigación, un proceso judicial y una sentencia firme. Así que de que ese tipo de conductas de tortura, de vejamen, de castigo directo al ciudadano investigado, denunciado, detenido, no afecten el normal esclarecimiento de los hechos, sino afecten la administración de justicia en sí. Porque esas conductas abusivas lo que al contrario podrían producir sería que se genere. Entonces miren ustedes cómo que este catálogo de derechos tiene una razón de ser. Cada derecho establecido en el artículo 71 tiene una. Uno de los últimos derechos está referido a que el ciudadano no puede ser indigno, a un trato humillante, vejamen, no. Lamentablemente muchas veces las autoridades rompen este derecho a la buena imagen de la persona, a su presunción de inocencia, a su dignidad, a su propio derecho de defensa, cuando por ejemplo los presenta antes. Ahora felizmente ya no existe un marco legal que ampara esa mala práctica, que era la famosa en rueda de detenidos. Antes algunos efectivos policiales, unas encargaturas, cuando había una detención, convocaban a la prensa, una mesa, pistolas, documentos, y presentaban a los supuestos integrantes de la organización criminal, de la banda de los malditos X, etcétera. Los presentaban esposados, con chaleco de detenido, mirando al frente para que les tomen fotografías y al día siguiente aparecían los titulares, cayó banda criminal, policía da duro golpe al crimen. Eso obviamente era tentatorio contra el derecho de estas personas porque les cubre la presunción de inocencia, que se les tiene que investigar sin duda, que se le tiene que procesar sin duda, pero eso en base a los elementos de convicción, datos objetivos que se vayan recabando durante la investigación. Lamentablemente muchas veces pesaba más el afán de brindar una imagen política,
una imagen institucional mal entendida para hacer ver a la ciudadanía a través de los medios de comunicación de que se estaba luchando contra el crimen. Y eso era totalmente incorrecto. Felizmente eso ya fue rechazado por el propio Poder Judicial y hoy, lamentablemente, yo como policía yo ya no puedo presentar en rueda de detenidos a las personas que he intervenido, pero lo que puedo hacer es jugada un ambiente de una oficina a otra y en ese interín, en ese camino, que la prensa se ponga y lo fotografíe mientras pasa y le pongo su chaleco detenido y dos policías adelante, a los costados para que pueda notarse la presencia policial, para lanzar un mensaje a la ciudadanía. Tema político. Cuidado con eso, los funcionarios, los fiscales que están viendo esto, cuidado con eso, porque esas son malas prácticas de los ciudadanos. Y con esto ya voy concluyendo. Oiga, pero ¿por qué tanto nivel de exigencia a los respetos de estas personas detenidas en flagrancia si justamente las detenciones en flagrancia implica que ya hay un alto nivel de material probatorio contra esta persona porque o ha sido intervenida cometiendo el delito, huyendo inmediatamente después de él? Así que, ¿por qué tanto derecho para este presunto culpable? Mal dicho, ¿no es cierto? Bueno, les pongo un ejemplo para que esto quede claro. Imaginemos que terminando una clase o saliendo de casa, vamos con nuestra maleta o cartera a tomar un vehículo a la pista, a la avenida. Y en eso perdemos aire, a nadie, nos tiran al piso boca abajo, nos patean las costillas, la espalda, la cara, ¿sí? Nos dejan todo ensangrentado y nos arrebatan nuestra mochila. En ese momento nos levantamos, pedimos auxilio a quien esté y pasa casualmente una patrulla. Le decimos, señores, ayúdenme, ahorita, saltar y miren cómo me han golpeado, estoy con los locos, todo ensangrentado. ¿Cuántos sujetos fueron? Fueron varios, no pude ver cuántos. ¿Le vio la cara? No, no pude verle bien porque justo estoy con los locos, dice el policía. Suba a la camioneta, vamos a rodear la calle y por ahí de pronto los encontramos. A esto, estos sujetos que nos golpearon y nos arrebataron nuestra mochila, han abierto la mochila, han sacado nuestra laptop, nuestro celular, nuestra billetera y han tirado nuestra mochila nueva al piso. Y se han... Pasa un muchacho que está allí regresando a su casa y ve la mochila ahí en el piso, una mochila nueva, bonita. Dice, ¿de quién es esto? Nadie, la calle está desolada. Se ve la mochila que nos han robado y camina por la calle. En con nosotros en el asiento posterior. Y nosotros identificamos nuestra mochila. Decimos, esa es mi mochila. La pregunta es, ¿la policía está legitimada a detener a este muchacho inocente que no nos golpeó, que no robó, simplemente que encontró esa mochila para detenerlo en flagrancia? Ese es un supuesto de flagrancia. Entiéndase, flagrancia no es sinónimo de responsabilidad. Es posible que está en un contexto de flagrancia no haya sido quien cometió el delito. No podemos ser a los que están son presuntos culpables, son delincuentes. No, no. Hay que tener una noción clara de las posibilidades que la realidad nos puede presentar. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de establecidos en el artículo 71 y que apuntan a que cuando estos actos abusivos o desproporcionados, ilegales se den, imputados, su defensa acudan a un juez para que este juez, a través de una audiencia, si es que el caso, ordenar el cese de ese acto abusivo y la restitución del derecho al estado anterior. Esa es la idea de la
Hay supuestos los que no es necesario presenta la defensa ante el juez para que el juez solo con el mérito del escrito y su sustento, sus anexos, pueda ordenar el cese de ese acto. No trata de detenciones indebidas, ilegales, arbitrarias. En esos supuestos la actuación tiene que ser inmediata, tiene que ser urgente a efecto de tornar en irreparable el derecho afectado. Entonces, este primer artículo 70 tiene por objeto cesar por orden judicial el acto abusivo desproporcionado y restituir a su estado anterior. Hay otros dos grandes supuestos que son los regulados en el acuerdo plenario 4, que es la exclusión de elementos de convicción obtenidos con vulneración de derechos fundamentales, y el acuerdo plenario es el cuestionamiento vía de tutela de derechos contra la disposición de formalización y continuación de la investigación que contiene una imputación gaseosa, genérica, vaga, oscura. En el acuerdo plenario 4-2018, el objetivo de la tutela, 2010, perdón, 4-2010, el objetivo de la tutela ya no es abusivos, el objetivo de la tutela es exclusión de territorio desde las diligencias, no esperar hasta el juicio oral para determinar prueba prohibida. Desde la diligencia preliminar es lograr que se excluya material probatorio indebidamente obtenido, afectando derechos fundamentales. Acuerdo plenario 4-2010. En el acuerdo plenario 2-2012, el objetivo no es cese de acto abusivo, no es restitución del estado anterior, no es exclusión de material probatorio y tampoco nulidad de la disposición. Eso es imposible. Lo que se busca es subsanar, que el juez le ordene al fiscal que subsane la imputación, la disposición de formalización, y que precise los cargos, que precise